Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las principales claves del día con un enfoque en la Fed, en la reunión que tuvimos hoy. Vemos que previo a la Fed tuvimos datos económicos para Estados Unidos. Sin duda los datos más importantes fueron Estados Unidos para esta jornada. Tuvimos los datos de PMI, servicio, compuesto y manufacturero. Todos se ubicaron por sobre el dato anterior, lo que indica mejores proyecciones económicas, y por sobre los 50 puntos, lo que indica expansión económica. Por este lado, buenos datos económicos. Sin duda, lo que más movió el mercado fue la conferencia de prensa, donde Powell respondió las preguntas. Pero antes tuvimos la decisión de tasa de interés, la cual efectivamente sucedió lo que esperaba el mercado, un aumento de 25 puntos básicos. ¿Qué es lo que pasó en la conferencia? Vimos a Powell decir que el sistema bancario era sólido, y puede haber acá algo que haya diferencias con el mercado, ya que el mercado ha ido descontando a los bancos regionales y hemos visto grandes caídas en esto, producto de la incertidumbre y la desconfianza que existe por los temores bancarios. Si bien Powell dice que es seguro, estamos viendo que el acto del mercado no nos dice eso. También vimos que esperan, el objetivo se mantiene el 2%, siguen tasas elevadas, pero podríamos ver una pausa acá. Es una pausa dinámica. Dependiendo de los datos económicos que tengamos, va a ver si sube, mantiene o baja. También indicó que el riesgo de recesión era bajo, según sus perspectivas. Algunos miembros decían que había riesgo de recesión. De hecho, cuando vimos las minutas, también indicaban una posible recesión. Pero el mercado y Powell decía que no hay recesión. Y si hay recesión, es leve. Puede ser que acá veamos diferencias con el mercado. ¿Cómo reaccionaron los activos? Respecto al S&P 500, negativamente. Vimos una subida de las tasas de interés como se esperaba, el mercado estaba descontado, pero el foco estuvo en estas preguntas. Quizás el sector bancario, que predomina también en el S&P 500, vemos una debilidad y vemos que Powell decía que era fuerte, pero estamos viendo que los bancos siguen cayendo. Sigue viendo una desconfianza por parte de los inversores. ¿Qué vimos? Sigue en el movimiento lateral, pero ahora llegó a la parte baja de este movimiento. ¿Qué podríamos esperar? Si este movimiento tiene continuidad, podríamos visitar los 4.072 puntos. Una rotura de eso ya podría expandir el movimiento hacia los 4.000 puntos. Caso contrario, el precio respeta este suelo e intenta y se gira. Podríamos ver un movimiento por la parte rango de este movimiento con los 4.182. Y si vemos una rotura, ya podríamos proyectar a los 4.200. Una rotura a los 4.200 podría llevar el precio a los 4.330. Respecto al Nasdaq, también vemos un movimiento lateral, pero vemos que la respuesta fue más positiva respecto al S&P 500, producto de que no tenemos este sector bancario prioritario en el Nasdaq. Vemos una corrección, vemos que el precio se mantiene en el movimiento lateral, pero en la parte media. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Que el precio visite la parte baja, ubicada en los 12.927. Y también, si el precio se gira, podríamos proyectar a los 13.355. Si vemos una rotura de la parte baja, podríamos ir a niveles de 12.632. Y si vemos una rotura por la parte alta, a niveles de 13.745. El dólar. ¿Qué vimos en la sesión de hoy? Igualmente, los activos se mantienen en rangos laterales. Ya lo vemos ejemplificado en esta zona. Pero la última vela también es negativa. ¿Por qué? Si bien subieron la tasa de interés, eso ya estaba descontado por el mercado. Y como dijo, que podían haber pausas, incluso el mercado descuenta algunos recortes en los futuros de la Reserva Federal. Esto es negativo para el dólar, por lo que podríamos visitar de nuevo los 100.4. Caso contrario, vemos que la Reserva Federal tiene argumentos para ser más agresivo, podríamos proyectar a los 102.1. Una rotura de estos niveles ya podría llevar el precio, una rotura alcista, a niveles de 104.7. Y si vemos una rotura bajista, ya tendríamos que proyectar otros mínimos ubicados en esta zona de acá. Mete techo y suelo. Podríamos proyectar el movimiento a rango de 99.3, 97.6. Respecto al euro, vemos que venía de una gran tendencia bajista. De hecho, si nosotros hacemos un Fibonacci,
vemos que desde acá a esta zona tenemos una corrección superior al 50%, por lo cual ya podríamos poner en duda este movimiento bajista. Recordemos que mañana hay decisión de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo que podría apoyar este movimiento. ¿Qué es lo que podríamos ver? Si la sesión de hoy reaccionó al alza del euro, si vemos una rotura del techo de los 1.109, podríamos proyectar el movimiento hacia el rango de los 1.111, incluso a esta zona del 1.128. Caso contrario, que el precio marcó acá esta zona de interés. Caso contrario, que el precio no logre romper este techo, podríamos ver una corrección en el precio a niveles de estos puntos de giro. Pero estamos viendo que la predisposición es alcista a corto plazo. Ya se encuentra sobre la media móvil de 20, 50 y 200 periodos. Y respecto al oro, vemos que actuó fuertemente. El oro estaba consolidándose en un rango lateral. Estos temores bancarios han animado a los inversores a refugiarse en activos, y el activo refugio estrella es el oro. Vemos que superó el primer objetivo que estaba marcado acá de los 2031. Podríamos proyectar un movimiento, vemos, hacia los 2049. Si vemos una rotura de este techo, ya podríamos proyectarnos acá, a los 2075, que corresponde a máximo histórico. Caso contrario, si vemos un giro del oro, podríamos proyectar al suelo de 1972. Un movimiento correctivo al movimiento lateral que estaba. Como podemos ver, los activos nos están diciendo eso. Tenemos dudas en la renta variable, sobre todo en el S&P 500, que tiene un factor financiero, menos en el Nasdaq. Vemos un debilitamiento en el dólar, producto de que no hay más subida de tasa de interés. Vemos un fortalecimiento en el euro, producto de que tiene mayor margen de subida de tasa de interés. Y vemos un fortalecimiento en el oro, producto de los temores a la crisis bancaria que hemos vivido y todavía está en curso. Y los inversores han decidido refugiarse en este activo. Este ha sido el video de análisis de la Reserva Federal y sus principales activos. Recuerda que si tú quieres hacer seguimiento de estos activos u otros, lo puedes hacer en la X-Stage.